¿Qué tal? Bienvenidas a todos y a todas las que nos acompañan el día de hoy. Hoy estamos, en el Festival del Futuro Llama de Futuro Jalisco. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y de estar el día de hoy con dos, muy expertas en el tema que vamos a platicar, a dos ponentes que la verdad es que estamos súper contentas y agradecidas que estén aquí con nosotras. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos. Tenemos a nuestras invitadas Jocelyn Jiménez y Silvia Paola. Ahorita les voy a contar un poquito más de ellas. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Y estamos en el eje o elemento temático del Festival Futuro Llama, de las personas al centro y las mujeres al frente. Aprovecho, para presentar. Empiezo presentando a nuestras ponentes. Muchas gracias de nueva cuenta. Tania Jocelyn. Ella es médica cirujana y partera por la Universidad de Guadalajara. Es diplomada en análisis de identidades femeninas por el Centro Bartes. Es diplomada en medicina laboral por el Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada, CLEA. Estudié en feminismos de manera autónoma por 9 años, haciendo más énfasis en la violencia de género y salud de las mujeres. Es activista desde hace 9 años en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Jalisco, de DESER, y en Yocoyani AC. Y además, actualmente, es integrante de la Red de Psicólogas Feministas, donde ofrece apoyo a las consultantes y terapeutas en caso de requerir apoyo médico. Se reconoce como médica feminista en pro de los derechos sexuales y reproductivos y en pro del derecho a decidir, por decidir una parte de lo que engloba ser feminista y ser médica. Bienvenida, Tania Jocelyn. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias. Y nuestra invitada que también nos acompaña es Silvia Paola Ábalos Valadez. Ella es mujer feminista de 25 años, licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara, diplomada en educación para los derechos humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, diplomada en formación como promotora de derechos sexuales y reproductivos de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de DESER, Jalisco, y actualmente forma parte de la coordinación de la Red de Psicólogas Feministas de Jalisco también, donde ofrecen acompañamiento psicológico con perspectiva feminista y derechos humanos. Además, es activista de igual forma de la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Jalisco y Yocoyani. A ella le mueve inventar formas de amar más cuidadosas, respetuosas y tiernas. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Estoy súper contenta de que estén aquí. Y bueno, con este temazo que vamos a platicar, que creo que pues es un tema que tiene, no sé, que creo que es difícil a veces llevarlo a la mesa pública, porque pues hay muchas perspectivas diferentes y abarca cosas que quizás se puedan considerar que no deberían de ser temáticas públicas, pero que creo que es muy importante hablarlo y conocerlo, entenderlo y poder para ello acceder a estos derechos, ¿no? Y tal cual, pues vamos a hablar de los derechos sexuales y reproductivos y haciendo un poco de énfasis en Jalisco. Y bueno, empiezo con unas preguntas motoras. La primera, si nos podrían contar a todas y todos los que estamos el día de hoy aquí, ¿cuáles son estos derechos sexuales y reproductivos y por qué son importantes? ¿Quién quiere empezar? Sí, va. Bueno, los derechos sexuales y reproductivos son una parte de los derechos humanos que se enfocan más que nada en dos ámbitos de la vida de las personas, ¿no? Lo que respecta a la cuestión sexual, a vivir una vida plena, en cuestión de la sexualidad, disfrutarla, y en la cuestión de la reproducción, saber cuántos descendientes queremos tener, si vamos a ser mamás o si no vamos a ser mamás o papás, ¿no? En dado caso. ¿Y por qué son importantes? Bueno, porque la sexualidad se ha visto que es un parámetro súper importante en la vida de las personas, ¿no? Una persona no está completa
no es algo que podamos quitar de nuestras vidas, ¿no? O sea, la sexualidad y la reproducción van integradas a la persona. Entonces, son muy importantes porque si se ven violados, pues también se ven violados los derechos humanos y la integridad de las personas. Okay. ¿Nos podrían contar cuáles son estos derechos? Tengo entendido que son 14, ¿verdad? Sí. Se dividen por dos, los derechos sexuales, o sea, los derechos sexuales y reproductivos entran como un parámetro dentro de los derechos humanos, pero estos a su vez se dividen en dos, los sexuales y los reproductivos como tal, ¿va? Okay. Entonces, dentro de los sexuales, uno es el derecho a decidir con quién quiero ejercer la vida sexual, decidir sobre mi cuerpo y la sexualidad. Derecho a manifestar mis afectos públicamente sin ser juzgada, oprimida o rechazada por la sociedad. Derecho a disfrutar plenamente y segura mi vida sexual. Derecho al respeto a mi intimidad y mi vida privada. Derecho a decidir libremente con quién y cómo, cuándo ejercer la sexualidad, derecho a vivir libre de toda discriminación y violencia sexual. Si se fijan, van muy vinculados a los derechos humanos como a los parámetros que marcan los derechos humanos, ¿no? Como ejercerlo libremente, sin ser violentadas, sin ser juzgadas y sin ningún tipo de discriminación. Derecho a la educación integral en sexualidad, derecho a la información oportuna, completa, científica y laica. Esto más que nada relacionado a los derechos reproductivos, como en el sentido de cuando vamos a pedir algún método, pues que se nos brinde información científica y libre de prejuicios, ¿no? Por parte de los servidores públicos que están atendiendo esta parte. ¿Algún otro que te gustaría mencionar? De los derechos reproductivos serían derecho a decidir de forma libre y responsable el número y espaciamiento de las hijas e hijos, en caso pues de así decidirlo, decidir libremente con quién, cómo y cuándo, y derecho también a una educación oportuna e integral en salud reproductiva, lo mismo derecho a la información que sea científica, completa, oportuna y laica. También derecho a la información y al acceso de métodos antifecundativos, derecho a acceder a servicios de interrupción de embarazo legal, seguro y de calidad, derecho a los servicios de salud reproductiva, libres de discriminación y de violencia, también pues como parte de los derechos humanos, y derecho a participar en las políticas públicas sobre salud reproductiva, ¿no? Derecho a tener como esta voz. Y pues bueno, recordar que México pues ha firmado pues diferentes tratados y como parte de esos tratados pues también se han asumido ciertos compromisos, ¿no? Entonces pues basado como en esos compromisos en los que tenemos que seguir impulsando, pues que tanto lo que ya está reconocido en la ley, en la Constitución, en los códigos, pero también lo que todavía pues nos hace falta reconocer y lo que ya está reconocido, pues que de alguna forma sí se ha garantizado, ¿no? O sea, que sí se cumpla, así como pues que sea garantizado simplemente, ¿no? O sea, que el Estado garantice que sus políticas públicas en las que está inscrito o en las que se compromete a nivel nacional e internacional, pues que sean garantizadas, porque una cosa es que estén en la Constitución, en las leyes, y otra cosa es que en la praxis se lleven a los resultados que buscamos, ¿no? Que la práctica sea otra cosa, pues hay mucha distancia entre una y otra. Sí, claro. Claro. ¿Y por qué consideran que es importante llevar a las pláticas de todas y todos la importancia de estos derechos, ¿no? O sea, ¿por qué creen que esto es importante de conocer y pues qué implica, ¿no? Pues hay una desinformación como muy, muy grande, ¿no? O sea, sobre todo en la educación. O sea, se vulnera este derecho a la información que sea oportuna, laica y científica, ¿no? En ciertos espacios educativos, pues sí se toma en cuenta un plan de estudios, pero se omiten ciertas partes porque entonces, basado en mis propias creencias, mis propios prejuicios, considero que las niñas y niños y juventudes no deberían de saber sobre este tema.
¿no? Entonces, pues eso, desde luego, les pone en un riesgo mayor, porque la sexualidad de todas formas, claro, pues es una parte de las personas, ¿no? Es una forma también de vivirse, entonces, pues no se le, o sea, no se informan de una forma, no se informan, o sea, oportunamente, y eso, pues sí, desde luego pone en riesgo, bueno, desde la desinformación puede ser como un lado, pero también esta falta de sensibilización, que de pronto pues pensamos que informando pues ya es suficiente y pues resulta que no, o sea, todavía hace falta también un trabajo pues muy importante con las personas de que conozcan las realidades que atraviesan a otras personas, ¿no? O sea, de repente nos enajenamos y como a mí no me atraviesa, como a mí no me pasa, esta es mi opinión, esta es mi postura, ¿no? Pero pues no es basada realmente en un ejercicio de reflexión o de concientización, sino es algo que a lo mejor es como el discurso pues hegemónico, ¿no? Y pues yo nada más lo voy reproduciendo sin más, ir más allá, ¿no? Porque es lo que yo conozco y lo que considero que es lo normal y pues hasta ahí me quedo. Entonces, por eso la importancia de informar y también de sensibilizar a las personas. Sí, y también otra cosa de por qué son importantes es porque, pues, prácticamente la vida de las mujeres, sobre todo ahorita en estos tiempos, pues han sido las que han sido más transgredidas en estos derechos y sexuales y reproductivos, ya que culturalmente es a la, por ejemplo, la carga reproductiva es a la que más se nos, pues es la carga más fuerte que las que tenemos las mujeres, ¿no? Entonces me imagino que siendo violados estos derechos, no sé, como en ejemplos concretos, una mujer que no quiere ser madre y se le niega un método anticonceptivo que está dentro de los derechos, la accesibilidad a estos, pues ella es la que va a cargar si por X o Y tiene algún hijo, un embarazo no deseado, ¿no? Entonces también esto dificulta porque no solo es ese derecho el que se está transgredido, o sea, ella no está pudiendo ser autónoma y libre sobre su cuerpo, sino que aparte hay gente alrededor que está decidiendo por ella, ¿no? Y la que está viviendo la vida de ella es ella, no las demás personas, y la que va a tener que cargar con eso y va a tener que buscar formas diferentes de moverse, por ejemplo, en el caso de un embarazo no deseado, pues a dónde va a tener que recurrir si quisiera una interrupción, a dónde va a tener que acceder en caso de que fuera mamá, o sea, las políticas públicas también en cuestiones laborales, pues también son transgredidas cuando una mujer está embarazada, ¿no? Entonces se obstaculiza toda la vida de la mujer y pues por tanto no es la capacidad, se me fue la palabra, pero esta forma de desarrollo pleno pues se ve transgredida por diferentes barreras, ¿no? Y por cosas que ya están garantizadas en las leyes y en los códigos y en la Constitución y en todos los tratados que ha hecho México, ¿no? Entonces no tendría por qué pasar que alguien le viole los derechos humanos a estas mujeres o a estas adolescentes o a estas niñas o a estos hombres adolescentes, ¿no? No hay por qué, porque transgrede la vida de la persona, o sea, cambia totalmente el paradigma de lo que ella quisiera para ella misma o para él mismo. Claro, claro, claro. Y en este caso, por ejemplo, en escuelas privadas que pues ellas tienen, o sea, entiendo que la SEP les indica ciertos parámetros de educación, pero si deciden, como comentaban, obstruir esta información porque quizá vaya en contra de sus creencias o de su religión, ¿no habría tal vez una sanción a estas instituciones o quizá, no sé, o sea, en este caso, pues al final de cuentas al niño o a la niña no se le está dando su derecho de educación sexual? Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos, por ejemplo? Sí, en estos casos pues es como muy complejo porque tanto es la parte de las autoridades escolares y la planilla del profesorado, ¿no? También puede tener como estos prejuicios y basado en eso decidir omitir la información, pero o sea, también por otro lado, madres y padres de familia que no están de acuerdo en que esta información se les brinde, ¿no? Oportunamente a infancias y juventudes. Entonces, desde luego se está violentando, se está transgrediendo este derecho, pero pues no se es denunciado, vaya, ¿no? Perdón, y por el contrario, o sea, quieren pelear como esta cuestión del PIN parental,
de censurar toda esa información, ¿no? Entonces, por eso la importancia de dar a conocer derechos sexuales y reproductivos que protegen a las infancias y a las juventudes también, ¿no? Sí, y no sé si la respuesta a esto sería una sanción como tal. Aún no estaría como segura en cuál fuera la forma en la que se resolvería, pero básicamente no tendría por qué haber esta barrera, ¿no? De derechos sexuales y reproductivos, porque la educación, desde el derecho a la educación que tenemos, tiene que ser científica y laica. Entonces no tiene por qué cursar por estos parámetros o estas pequeñas neblinas de información que hay para que llegue a los niños y a las niñas, porque obviamente esto está transgrediendo mucho. Me imagino como en eh, lugares donde a lo mejor no hay tanto acceso a la comunicación, no hay tanto acceso al internet, pues ahí obviamente la tasa de embarazo adolescente y de niñas va a ser mucho más alta porque la información no llega de manera clara y oportuna, ¿no? Entonces, la importancia de conocer estos derechos y la importancia de que estas escuelas y estos sistemas educativos estén libres de esos, que más bien que cumplan lo que la Constitución dice, pues es para que llegue y a quienes estén en esas problemáticas, ¿no? Porque a lo mejor en escuelas que a lo mejor tienen una zona donde no hay, donde hay más fácil acceso a internet o más fácil acceso a la información, pues a lo mejor sí hay más facilidad de quitar esas barreras de embarazos adolescentes o infantiles, que son uno de los parámetros que mide a nivel de desarrollo nacional cómo está el país, ¿no? Entonces, también es la importancia de conocerlos y la importancia de que la educación pues se garantice desde ahí. No tanto, o sea, a lo que voy es que no solo es violado los derechos sexuales y reproductivos, sino que es violado el derecho a la educación, ¿no? Claro. O sea, desde ahí empezamos a partir en que simplemente porque no haya esta información, estamos transgrediendo el derecho a la educación, porque cada quien pues te va a enseñar lo que quiere desde sus prejuicios, desde sus formas, y pues transgreden a otras que a lo mejor no son ellos porque ellos sí quieren vivir así, pero a los que no y a las que no, que involucran esos conocimientos en sus vidas. Claro, ¿a qué puede conllevar, no? Cosas tan sencillas como no saber cómo se llaman tus órganos sexuales, no nombrarlos como son y pues eso, saber que los niños y niñas que pues nadie los puede tocar sin su consentimiento, cosas así, ¿no? O sea, ¿a qué puede llevar? Puede llevar a casos muy graves de violación de derechos humanos que pues estos niños y niñas, si no son educados en base a los derechos sexuales y reproductivos que tienen, pues no pueden saber cuáles son los límites que pueden poner. Sí, y por ejemplo, en esto que tú comentas es súper importante porque la educación no solo se imparte en las casas, ¿no? Sino también hay una educación en la escuela, en la comunidad y en la casa. Entonces, imaginándonos como en ese parámetro más feo y más horrible de algún infante o de algún niño o niña que haya sido abusado sexualmente, ¿cómo podría hablarlo, no? ¿Qué ¿Y qué términos usaría? Porque no sabe cómo le llamas. Sí, ajá, claro. ¿No? O sea, como desde ahí, ¿no? Y a lo mejor en la casa pues está muy familiarizado porque pues también hay una historia, ¿no? De violencia muy fuerte, va a la escuela y tampoco se habla, va a la comunidad y tampoco hay un respaldo de la comunidad, entonces, no, o sea, la violencia que va a sufrir la niña o el niño pues es impresionante y por 3 estadios diferentes de la vida y de diferentes grados, ¿no? Grabación, bueno, de formas graves muy diferentes, ¿no? Se me fue la palabra. Pero, o sea, la importancia de estos es para conocerlos y para que alcance a todas y a todos en la mayor parte posible, ¿no? Para que obviamente esta vida que ellos y ellas deciden vivir, pues sea más que nada libre de violencia en todos los ámbitos de su vida y siempre con la autonomía de saber qué es lo que quieren para ellos y que puedan decidir sobre lo que ellos y ellas quieren para sí mismos y mismas. Sí, ahí estamos hablando de una vida digna, ¿no? Del derecho a reconocer la dignidad de las personas, y bueno, en este caso de las infancias y de las juventudes, ¿no? Y pues sí, dotarles de ese respeto, pues, a su dignidad. Totalmente. Bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta. Sí, de acuerdo. Bueno, creo que ya abordamos un poquito de esto, porque es un tema de derechos y que implica si son transgredidos. No sé si hay algo más que queramos o quieran aportar aquí, ahondar.
Pues a lo mejor también podríamos abonar que si un derecho, en este caso derechos sexuales y reproductivos, en el caso a mí siempre me vienen como más que nada a la mente las infancias mujeres, ¿no? Por la cuestión de que también ellas son las que cargan más con esta cuestión de la reproducción, en el sentido de que ahorita pues son las mujeres las que salen embarazadas, ¿no? Entonces pues son las que también cargan con estos prejuicios de mamá soltera, de a lo mejor la negación a la escuela por estar embarazada y todo este tipo de cosas, pues también es una brecha como que aumenta la pobreza y la capacidad de esas mujeres o esos infantes en alcanzar otras cosas en su vida, ¿no? Como el derecho a desarrollarse laboralmente o a desarrollarse como persona, pues sí, simplemente se ve transgredida por un derecho anterior que fue transgredido, ¿no? Entonces, Claro. si hay un derecho que es transgredido, va aumentando la cadenita de derechos que han sido transgredidos. No es como que se queda ahí, ¿no? No podemos desvincular los derechos sexuales y reproductivos y los otros derechos. Por lo general, si se ve uno transgredido, los demás van siendo transgredidos también de diferentes maneras y de diferentes modos y en diferentes tiempos. Claro, es como una bola de nieve, o sea, conforme, si no sé, por ejemplo, yo pienso en que, pues, no sé, las comunidades indígenas que tienen hijos, que tienen bastante hijos y que quizá hay un momento en que ya no son capaces de sostenerlos económicamente, moralmente, en todo lo que necesita la niñez para crecer y desarrollarse de forma sana. Y como el hecho de haber podido tener, por ejemplo, información de prevención de embarazos o cosas así, hubiera quizá mejorado su situación en ese momento, ¿no? Y también cómo influye la cultura en la que están envueltas o envueltos para tomar esas decisiones. Y cómo al mismo tiempo la educación lleva a que, pues, los hombres dan, pues sí, los hombres dan por hecho que pues toda esa responsabilidad de de la sexualidad recae en la mujer, ¿no? Entonces es eso, cómo podemos realmente desnormalizar esa estructura y pues llevar estos temas a todos los rincones del país. Sí, y por ejemplo, en esto que tú mencionas, de a lo mejor una mujer indígena que pues llega a un punto en el que todas las circunstancias ya no le permiten tener pues más infancia, también me viene a la mente la otra forma de transgresión de los derechos humanos y reproductivos que tendríamos, y ahí es como, por ejemplo, que también se han dado estas historias de médicos y médicas sin consultarles que les ponen algún método anticonceptivo, ¿no? Claro. O sea, también eso también se vería muy transgredido porque en sus usos y costumbres, ¿qué significa a lo mejor para ella llegar a su casa y que su esposo quiera a lo mejor seguir teniendo descendencia y que de repente vea que no se embaraza, no sé, ¿no? Como que hay otros usos y costumbres que se permean en esas situaciones en específico. Entonces también hay la importancia de que simplemente es no transgredirlos de cualquier manera, no tener nuestros prejuicios, porque a lo mejor también nosotros estamos teniendo el prejuicio de que, ay, pues ya no los pueden mantener, pero pues eso simplemente a nosotros no nos corresponde, ¿no? Porque siempre es la autonomía de la persona que está enfrente de nosotros la que ella tiene derecho a decidir y a ejercerlo. Si ella decide tener más, pues allá sabrá ella, pero nosotros como servidores públicos y como no tenemos por qué violarlos, desde ahí deberíamos de partir, igual que con otras, ¿no? O sea, si también pensamos, por ejemplo, también esta forma de transgresión de muchas mujeres que ya no deciden tener descendencia, que llegan y que de todas formas un derecho de ellas es ya decir, no quiero tener más hijos, no quiero ser mamá, no quiero ser papá, y que se les niegue la vasectomía o algún método de anticonceptivo permanente, pues también es transgredir sus derechos. ¿Qué tal si en algún momento ya pues pasa por una situación no deseada y queda embarazada cuando ella desde un principio no quiso pasar todo el trámite, todo lo que tiene que pasar para lo que ya quería desde un principio para su vida? Claro, y cómo las personas también, pues quizá juzgan al respecto, ¿no? Como, no sé, si pasa mucho que a una mujer joven que dice, yo no quiero tener hijos y simplemente, pues, no sé, se hace, se opera las ligas o algo así, las trompas o algo así, la juzgan mucho por el hecho es que tú no sabes lo que estás haciendo, es que, o sea, como
el punto es decidir sobre su cuerpo, va a lo mismo, ¿no? Cuando no le dan la capacidad a ella misma de decidir sobre sí misma lo que sea que quiera para ella y que tenga que ver con sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en ese sentido, pues es reivindicativo el ser personas pues críticas y ver como cuál es la postura que nos toca, ¿no? O más bien como cuáles son las actuaciones que nos tocan, ¿no? Si, por ejemplo, hablando desde las y los servidores públicos, pues entonces tienen que proporcionar, o sea, sí, es su chamba, ¿no? Proporcionar la información, proporcionar el servicio médico, ¿no? Si yo soy psicóloga, pues también, o sea, desde mi actuación, ¿de qué forma puedo presentar esas alternativas, ¿no? Pero no decidir por las mujeres y por los hombres y por las infancias ni juventudes, sino dotarles de esa capacidad con información, desde luego, ¿no? Totalmente, totalmente. Y otra cosa que me gustaría agregar, ¿aún puedo? Claro, claro, sí. Es también esta visión que a veces se tiene que somos como de derechos de segunda, ¿no? Como que importan más las percepciones de otras y de otras sobre nuestros cuerpos. Entonces, por ejemplo, a mí se me viene mucho a la mente como en un país tan amplio como México, como hay más alcance a ciertos derechos sexuales y reproductivos en Ciudad de México y en Oaxaca, ¿no? Cuando las mujeres en general de todo el país somos mexicanas y por qué tenemos que tener estas distinciones tan fuertes, ¿no? Entonces, algo también aquí se me venía con esto de que tú decías, pues es que ¿por qué tienen que ponernos a nosotras como si no fuéramos sujetas de derechos, ¿no? Como si no pudiéramos decidir sobre nuestra vida lo que queremos. Yo creo que eso es súper importante saber que las mujeres sí sabemos lo que queremos, sí sabemos lo que queremos para nosotros, para nuestro cuerpo, y sí tenemos la capacidad, o sea, somos capaces de decidir sobre nosotras, no somos de segunda, no somos infantes, no sabemos, o sea, y aunque fuéramos, o sea, los niños también saben lo que quieren, ¿sabes? Es como esta percepción de paternar y cuidar de los otros cuando no se nos ha pedido, cuando también nosotras somos cuidadosas de lo que queremos para nosotras, ¿no? Coincido totalmente. Y bueno, paso a la tercera pregunta, que es, ¿dónde estamos paradas en Jalisco frente a el tema de derechos sexuales y reproductivos? No sé si nos puedan contar, si tengan algunos datos que nos puedan contar o más o menos como el panorama general del Estado. Pues más o menos lo que tenemos es el panorama general del Estado. Algo que sí nos gustaría como platicarte, por ejemplo, en esta cuestión de dónde estamos paradas en Jalisco frente a este tema, pues simplemente con el hecho de, a mí algo que me resuena mucho es la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos de las mujeres, ¿no? A diferencia de otros de Oaxaca y de Ciudad de México, pues sí somos de derechos de segunda, ¿no? Sí estamos posicionadamente en segunda porque hay gente que está más privilegiada que nosotros específicamente en esas zonas. No sé si me estoy dando a entender, igual sí hay como ahí algo que necesito, me vas diciendo como sí, que... si quieres ahondar un poquito más a eso que te refieres con derechos de segunda, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, las mujeres, por ejemplo, acá, pues si necesitáramos interrumpir un embarazo, ya me voy como a lo más extremo, pues aquí solo tenemos 3 causales, ¿no? En las que son permitidas, que es la cuestión de producto de una violación, producto si pone en peligro la vida de la madre o si pone en peligro la salud de la mujer, y si pone en peligro la salud de la mujer, ¿no? Okay. Son esas 3 causales. La vida, la salud y violación. Y violación, ok. Esas 3 causales son las únicas que te dan el derecho a poder interrumpir el embarazo sin llegar a la cárcel. Ajá, exacto. Ok. Pero, una es que realmente la accesibilidad a ese artículo del Código Penal de Jalisco, donde se garantiza esa interrupción sin llegar a la cárcel, pues está permeada por un buen de cosas, ¿no? Porque no creo, el primer caso que se dio de interrupción por causal violación fue en octubre del 2017. Entonces, el Código Penal no está desde el 2017.
¿no? Ok. O sea, es como, ¿qué pasó Sí. todos los Sí, demás, exactamente. los demás años, ¿no? O sea, y no es como que el primer embarazo de producto de una violación pasó en el 2017, no. O sea, Sabemos Sí, que no, no. eso yo, definitivamente. o sea, aunque no tenga la estadística aquí, yo no me la creo porque el abuso infantil en Jalisco es muy, muy alto. Y en general, el abuso sexual infantil, la violación sexual a las infancias es muy alto. De hecho, ya dentro de las cifras de las ahí se fue, dentro de las problemáticas de salud más fuertes en lo que respecta al rango de edad de infancias, el abuso sexual ya marca como la primera o la segunda. Entonces, es como que ahí hay un disparejo entre qué está pasando, ¿no? Como que en el 2007 y apenas llevamos el primero. Ujú. En esos casos que nos ha tocado acompañar o que de los que nos hemos informado, pues tampoco hay una estadística, ¿no? En Jalisco lo que pasa es que cuando llegan a esos casos no les ponen por causales. Entonces, Ok. al momento que no hay causal, les ponen otros diagnósticos para que salgan así del hospital, ¿no? Por ejemplo, les ponen embarazo embriónico, aborto espontáneo. Entonces, al momento de no haber alguna estadística, pues no se reforma la política pública, ¿no? Porque si no está habiendo necesidad de los usuarios, pues ¿para qué vamos a hacer una política pública? Nadie viene por esa interrupción. Claro, pero en cambio si se reportara realmente la causal, entonces sí habría la cantidad suficiente de casos para poder justificar el cambio de la política pública, ¿no? Ajá, porque muchos también de estos abusos que suceden, pues no llegan como abuso, ¿no? O sea, son pocos los que yo creo que van a llegar y decir, tengo un embarazo por producto de violación, ¿no? A lo mejor muchos ni siquiera quieren pasar por esa cadenita perpetua y sería más fácil a ellos interrumpir o a ellas interrumpir a lo mejor un embarazo sin que fuera causal, o sea, sin cruzar como toda la cadenita que tienes que cruzar, porque no solo es una trayectoria muy larga, ¿no? O sea, llegas, tienes que validar, porque a veces también hasta los médicos y las médicas ahí te preguntan, te juzgan como si ellos fueran los MP que están ahí para ver si es cierto lo que Si tú no, le dices, tienes ¿no? que decir hasta el guardia. Te digo, Ajá, porque ¿no? O me tocó sea, acompañar a una amiga a todo eso y hasta el guardia de la entrada le tienes que explicar para que te deje pasar, después a la secretaria, después a la que está al lado, después a... No, no, no. Y para Se siente colmo, una pues no bodega, ¿no? tienen, sí, no tienen ninguna sensibilidad al respecto, ¿no? Claro. Entonces todo el tiempo es como, pero ¿por qué, qué haces ahí tan noche? ¿Y por qué te fuiste tú sola en el taxi? Y cosas así que dices, ¿estás para ayudarme o, o para lo contrario, no? Pero perdón, continúa. sí. Sí, y pues es eso, ¿no? Eso que tú mencionas que es una cadenita de revictimización a la usuaria que está haciendo uso de sus derechos, porque ese es un derecho que ella tiene, ¿no? Totalmente. Y yo me imagino, ahí así va como mi opinión, qué tan fácil sería si fuera como en la Ciudad de México, ¿no? Que ya está como más permeable esta información, que ya está más al alcance, pues a lo mejor hasta más fácil sería ir a acceder como por decisión, ¿no? Que cruzar toda esta cadenita, porque es otra vez otra tortura y otra revictimización de algo que ya te pasó y que ya está, o sea, ya generó un trauma, ¿no? Entonces, volver a pasarlo, volver a revivirlo, pues, ¿qué significa también para las mujeres? Entonces, cuando me refiero a esto de segunda, es porque nosotras tenemos que cursar con todo eso para algo que ya se supone que tenemos que tener garantizado simplemente porque México firmó tratados internacionales que nos garantizan los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y por qué sí en ciertas zonas del país y por qué en otras no? ¿No? Ok, Es ok. como a lo que quería darme a entender después de todos estos 20 Claro, no, minutos. no, no, perfecto, quedó mucho, mucho más claro. Y ahí, ¿cómo vemos los avances? O sea, ¿se ve la posibilidad de poder, pues empezar a mejorar esta situación para las mujeres y en general de derechos sexuales? Sí, o sea, ahí está como la actuación sería pues seguir impulsando, bueno, exigiendo a que estas servidoras y servidores públicos se sensibilicen, ¿no? O sea, sean capacitados, pero realmente, o sea, no nada más con, sí, o sea, una charla y listo, ¿no? O sea, no, tienen que tener pues un trabajo. ¿Y quién tiene que garantizar esa sensibilización? Pues el Estado, ¿no? O sea, todas las exigencias van hacia el Estado porque el Estado, pues esa es su obligación, ¿no?
Entonces, pues es importante capacitar realmente a estas servidoras y servidores para que no obstaculicen estos derechos y por otro lado, violenten nuevamente, ¿no? O sea, revictimicen otra vez a las mujeres. Y bueno, pues en ese sentido también, ¿dónde estamos paradas en Jalisco frente a este tema? Pues me gustaría también rescatar los protocolos que hay de actuación, por supuesta actuación, en caso de abuso sexual infantil y juventudes, o sea, menores de edad, y pues ahí, o sea, también podemos hacer un ejercicio verdaderamente práctico, ¿no? Yo simulo una situación en la que soy una persona adulta, me entero del caso, en el que, o sea, posiblemente una niña o un niño está siendo abusada o abusado sexualmente, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Entonces, voy y pregunto a la institución, no sé, a las instituciones encargadas de lo familiar o también de la niñez, y resulta que dicen que tienen protocolos, ¿no? Se los pedimos y no, pues ve a preguntar allá. Ah, bueno, voy y pregunto allá y me mandan a otro lado, ¿no? O sea, nuevamente como si de verdad no... Bueno, los protocolos en realidad están en línea, se pueden consultar en línea, ¿no? Los podemos descargar, pero a la hora de revisarlos nos damos cuenta de que hay una brecha, o sea, enorme, increíble, ¿no? O sea, en el que han ocurrido muchísimas omisiones y negligencias también, ¿no? O sea, en el que... Entre el protocolo y la realidad. Entre el protocolo y la realidad. O sea, el protocolo en primera no considera las realidades que atraviesan a las infancias y juventudes, ¿no? O sea, te pone a ti, por ejemplo, en caso de que alguien del profesorado, bueno, ¿qué se tiene que hacer? Pues denunciar a la institución, ¿no? Supuestamente, o sea, pero no te pone si es alguien de las autoridades educativas, si es alguien de la familia y se da cuenta alguien de las autoridades educativas, ¿no? ¿A qué estamos obligados? Porque sí estamos obligadas y obligados, ¿no? O sea, eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Lo dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Una persona ciudadana que se entere de un caso de abuso sexual infantil tiene que denunciarlo, ¿no? Entonces, pues todo esto, o sea, las escuelas, por no meterse en problemas, supuestamente, ¿no? O sea, porque pues no, o sea, también tiene que cambiar pues esa perspectiva de que, ay, es más importante la mensualidad que voy a recibir, ¿no? Que la vida de una niña, un niño o una persona joven. O sea, tiene que cambiar pues toda esa perspectiva, ¿no? Pero sí, o sea, sí hay como toda esa brecha en la que ya no sabes cuál es cómo debe ser tu actuación, ¿no? O sea, esto es completamente, pues, indignante. O sea, realmente es indignante porque aparte, bueno, si logras meter una denuncia, pues, o sea, ¿de qué forma están llevando estos procedimientos también con las infancias y con las juventudes, ¿no? Si yo como parte de que formo parte de una colectiva, voy y escucho que funcionarias de instituciones de lo familiar dicen que no hay que, o sea, que están dando una charla de violencia de género y dicen que no hay que caer en extremos, que ni machismo ni feminazis, pues te quedas así como que a ver, ¿dónde está la información? ¿Dónde está la sensibilización? Porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce la lucha de las mujeres y reconoce que por eso se han impulsado leyes, ¿no? O sea, por eso hay derechos, por la lucha de las mujeres. Entonces, pues ahí es donde te das cuenta que realmente no se está dando pues este trabajo de esta capacitación. Y también algo que me gustaría como agregar de dónde estamos parados aquí en Jalisco con respecto a los derechos sexuales y reproductivos es que estamos como en una ambigüedad muy, muy fuerte, ¿no? Por un lado, aquellos que tienen la capacidad y el poder de decidir sobre las leyes y hacer incidencia en esas cuestiones, pues tienen una perspectiva de vista muy
conservadora, ¿no? Donde gira solo sobre ciertos parámetros y solo sobre ciertas personas, no vinculado a lo que dice Silvia, las realidades cotidianas. Algo que me ha parecido muy, muy importante y que puedo decir como en estos 9 años de activismo que se ha visto, que yo he visto y que he percibido, es que hace 9 años la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos ni siquiera tenía una demanda pública por las mujeres, y si había, éramos muy pocas, ¿no? En las últimas marchas que hubo, una en específico, la del 8 de marzo, fuimos muchas las mujeres que estamos impulsando esto, y aunque no haya esos desfases en la educación pública, donde no te informen, donde en la sociedad tampoco te informe, donde en tu casa tampoco te informen derechos sexuales y reproductivos, pues hay toda una comunidad de mujeres que nos estamos informando constantemente para tomar estas decisiones, ¿no? Porque sabemos que la información, y a quien nos transgreden más en estos momentos de vida, esas violaciones, pues son a los cuerpos y a las vidas de las mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí hay como una ambigüedad muy grande, ¿no? Porque en términos públicos, como en el espacio público como tal, creo que las mujeres sí estamos ya ya estamos decididas a que tenemos que dar un avance muy alto en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Pero a nivel institucional, en lo privado de las instituciones, pues no, todavía no somos sujetas de derechos, caigo a lo mismo, que todavía no son sujetas de derechos, todavía hay que darles a que se eduquen un poquito más para verse así, ¿no? Entonces es como, no, ese trabajo ya lo estamos haciendo nosotras, ya sabemos lo que queremos, y es obligación del Estado garantizarlo. Sí, no, ya lo que me cuentas veo que hay, pues sí, un desfase, ¿no? Entre la exigencia social de las mujeres y lo que realmente se está viendo en el trabajo de las instituciones. ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Cómo podemos hacer desde este espacio de donde podemos tomar la voz y donde podemos como realmente accionar? ¿Qué sería lo que nos tocaría desde ahí, ¿no? O sea, desde su perspectiva, ¿qué nos recomiendan a nosotras y a nosotros? A mí a lo que más, como una de las recomendaciones sería, y que precisamente ayer escuché la frase de una compañera de Ciudad de México en un radio que decía, una forma de dar voz es escuchando, ¿no? Entonces, yo sí creería que si van a, o más bien apostaría de que si se va a hacer una política pública, pues acercarse a las realidades cotidianas, ¿no? No apostar desde lo que vemos en nuestra burbuja de privilegios, ¿no? Sino ir a incidir en las comunidades y escuchar. Porque si de verdad queremos dar voz, hay que escuchar a los demás, ¿no? Y a las demás, ¿no? No podemos ir como haciendo de lo que veo, lo que opino y lo que yo creo, ¿no? Es escucharlos y desde ahí pues se hace la voz, ¿no? De las personas. Entonces era como que ayer se lo escuché y me resonó muchísimo y dije, sí, cierto, ¿no? Desde qué postura estoy tomando yo, también hasta en lo personal, ¿no? Cuando quiero dar la voz de alguna compañera o algo, pues qué tanto omito cuando no la escucho. Aunque ella esté hablando, pues si no la escucho, la verdad es que sí, pues no pasa nada, ¿no? Entonces creo que algo mucho es escuchando, ¿no? Yéndose a las realidades cotidianas, viendo qué está pasando ahí y viendo cómo se puede incidir desde ahí. excelente. Muchas gracias. No sé y hasta donde yo entiendo, pues, dentro de nuestras obligaciones, ¿no? O sea, estando como en un cargo político, pues no nos capacitan para obstaculizar, ¿no? Entonces, sí, ahí nos podemos ahorrar nuestras creencias personales, lo que creemos que es mejor o no, o sea, no, o sea, tiene que cambiar nuestra perspectiva y es, si estoy en esos cargos es para facilitar, ¿no? O sea, es para vincular, es para proteger y garantizar que esta persona tenga acceso a la justicia, tenga acceso a la salud, o sea, bueno, entendiéndolo como desde diferentes espacios. Pero sí, también coincido con Jocelyn que se empieza por escuchar, ¿no? Y después, pues o sea, este trabajo personal también, personal y colectivo también, porque no es como que cada persona estemos aisladas de un contexto, ¿no? O sea, es un trabajo colectivo y pues si nos damos cuenta de que, y para esto hay mucha teoría, o sea, las ciencias sociales han estudiado, investigado demasiado, ¿no? O sea, estos fenómenos sociales que ocurren y pues si ya sé que hay un machismo, ¿no? O sea, una misoginia y que los varones quitan la vida a las mujeres y violan, y
pues trabajar, o sea, de qué forma yo estoy, de qué forma yo aporto o no hago nada también, pero pues me toca, ¿no? O sea, me toca denunciar o me toca no formar parte del chistecito o del grupo donde están haciendo este tipo de cosas, ¿no? O sea, donde están violentando, transgrediendo derechos de las mujeres. Eso, o sea, este trabajo también pues es muy importante y para las mujeres pues porque desde luego pues ese machismo, ¿no? Interiorizado también nos vulnera. Entonces pues sí, es todo un trabajo y un proceso pues colectivo de desaprendizaje y reaprendizaje. Sí, y Excelente. también a lo que le abona Silvia, también me gustaría agregar que también como compromiso, porque como servidores públicos o como representación, como representantes, pues tienen la obligación de capacitarse, ¿no? Entonces, de conocer de otros temas, entonces también ahí ya como la apuesta, ¿no? Si voy a ser representante, también tengo la obligación de capacitarme sobre estos temas, porque también es cierto que en esta frase de dar voz, es cuando se escucha, también va a haber momentos en que si no sabes lo que está pasando, por más que trates de escuchar, no va a pasar, ¿no? Entonces, también ahí va la obligación esa y cumplir simplemente lo que ya está legislado, ¿no? O sea, no podemos ir para atrás sobre lo que ya tenemos, porque a veces también se pasa eso, ¿no? De que ya tenemos una ley, ya tenemos ciertos protocolos y aunque ya estén, vamos para atrás. O sea, no, los derechos humanos jamás van para atrás, siempre hacia adelante. Entonces, desde ahí deberíamos de partir, ¿no? Que ya no hay retroceso y ya de ahí es simplemente para adelante y pues una de esas formas es capacitarse. También que haya, no sé si sanciones sea la palabra, tengo como ahí es personal un conflicto con las palabras de castigo, ¿no? Pero que sí, el punitivismo a lo mejor de otras no formas, ¿no? Como de reivindicación del daño, el pago del daño, todo este tipo de cosas, pero que sí es un compromiso, ¿no? De que si hay una violación a los derechos humanos, pues también el Estado tiene que reivindicar ese daño y también los funcionarios públicos tienen que reivindicar ese daño y pagar esa reparación del daño, ¿no? Excelente. Y garantizar no repetir. Y garantizar la no repetición. Sí. Muy buenos puntos para cerrar. Muchas gracias, Josie, muchas gracias, Silvia. Creo que nos quedamos con esto, con darle voz a las personas que están viviendo la problemática y no solo quedarnos con lo que dice una persona, sino tomar todo el contexto y todas las voces, ¿no? Capacitarnos como servidoras o servidores públicos, poder también no llevar a la toma de decisiones, o sea, a la mesa lo que serían nuestros valores personales, sino más bien tomar la decisión para lo que sea mejor para todas y todos. Entonces, pues con eso me quedo. Les agradezco mucho. Igual no sé si puedan decirnos dónde las podemos contactar después, si hay alguna duda, en su Instagram o algo así, nada más para tenerlo ahí. Y pues creo que sería todo para cerrar esta charla. Agradezco de antemano por participar en esta charla de El Futuro Llama, en nuestro festival. Y pues aquí estamos para pues seguir trabajando juntas en este tema tan importante. Creo que igual les doy la voz si quieren decir alguna palabra de cierre y listo. Muchas gracias, pues sí, por brindarnos este espacio y pues nos pueden encontrar en Facebook como de ser Jalisco. Ahí estamos. También tenemos Instagram. Creo que Instagram no tenemos, pero sí tenemos Facebook, eso seguro. En Facebook okay. nos pueden encontrar. En Facebook ahí nos encuentran. Ok, va. De Jalisco. Y pues también hay Twitter, creo, pero no estoy segura. Pero si sale no, está perfecto con el Facebook, entonces ahí también si surge alguna duda de alguno de los militantes o compañeros o compañeras que quieran, que puedan contactarlas, buscarlas para que estas sean resueltas. Y bueno, agradezco de antemano, cerramos, que tengan muy bonito resto del día y pues muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.